miembro de esta familia Sin Censura, columnista de diferentes medios de comunicación, quien también está al pendiente de este proceso electoral. Abogado, buenas tardes, buenas noches. Abogado, ¿me escucha? César, ¿me escuchas? Ahí me escuchan. Yo lo escucho perfectamente. A ver, mi querido César, ¿cómo ha seguido este proceso? Bueno, antes que nada te saludo, Vicente, saludo a todos los compañeros que están aquí acompañándonos. Yo en lo personal, para mí fue algo satisfactorio ver que la gente salió muy entusiasmada a votar. Vi muchas ganas de las personas, vi familias. Yo tuve la oportunidad de ir con mi hijo menor para irle inculcando el hecho de que tenemos que salir a votar. Y eso me gusta porque no habrá pretextos en cuanto a los resultados que se van a llevar a cabo. Y creo que es más que obvio que la gente, como mi caso personal, y respetando la veda electoral que todavía en algunos estados de la República se encuentra vigente, yo refrendé el compromiso que hice en el 2018. Y para mí fue importante el tener esa oportunidad, el salir, el que no hubiera pretextos y el que la gente tuviera la oportunidad de salir, emitir su voto y que no tengamos el pretexto de decir que porque no votamos, nuevamente un partido político en específico es quien ostenta el poder. En mi caso yo pude salir a hacerlo, vi a la gente bien, en mi caso personal y de mis familiares, fue más o menos una hora a la que estuvimos esperando para poder realizar el voto, no nos tocó ningún problema. A mí me toca votar en el Estado de México, voté contento, voté bien, vi a la gente bien y obviamente, bueno, pues con los demás amigos he estado preguntando, muchísima gente ha salido a votar y en la mayoría de los estados, como lo decía el buen Fisgón, yo tengo datos muy similares a lo que él maneja, donde el gobierno, el partido que está en el poder en este momento, que es Morena, estamos por encima del 40% del voto en cuanto a la intención que la gente ha manifestado en estas encuestas de salida. Y eso me da muchísimo gusto porque no hay pretextos, no habrá pretextos para reconocer que el gobierno federal está haciendo el trabajo bien y que la gente está saliendo a votar reconociendo ese trabajo que se está haciendo. A ver, querido Rafael Barajas, querido Fisgón, Mario Delgado dice que hay victoria para Morena en Zacatecas, en Guerrero, incluso Campeche, Tlaxcala, Michoacán y Colima. Son los datos que tú tienes y te pregunto, como el director del Instituto de Formación Política de Morena, ¿qué significará una victoria o una derrota para el partido en el poder? Mira, sí son básicamente los datos que yo tengo, es decir, coincide. Obviamente esto es oficioso, no es oficial, ¿no? Pero sí coincide. Es decir, el conflicto obviamente en Campeche va a ser complicado porque, como te decía yo, ahí parece que le están apostando a anular la elección, a la desestabilización y a reponer la elección. Y obviamente las razones son las que aquí se han dado. Es decir, Campeche es el estado del presidente del PRI, de Alito Moreno, y obviamente él quiere cuidar ese estado. Ahora, mira, hay dos cosas más que habría que señalar en este proceso y que tienen un peso importante, que son, uno, la actuación del Instituto Nacional Electoral, que la verdad, perdón, pero ha dejado muchísimo que desear. Es decir, no puede ser que el árbitro, digamos, haga tan evidente sus preferencias electorales. Y la otra cosa es la presencia de la Organización de Estados Americanos, de una misión de observadores de la Organización de Estados Americanos. A mí no se me quita de la cabeza el hecho de que estos son los mismos actores que básicamente estuvieron en las elecciones de Venezuela y de Bolivia y que generaron un problema tan grave en Bolivia. Y respondiendo a tu pregunta, yo sí estoy convencido de que era una elección estratégica desde el punto de vista estratégica para la Cuarta Transformación. Sin lugar a dudas, es fundamental para el proyecto de Andrés Manuel López Obrador conservar la mayoría en el Congreso. Es decir, si se conserva la mayoría en el Congreso, el proyecto puede continuar.
Si no, pues vamos a empezar a tener problemas de avance muy serios. Hay que recordar, yo nada más recuerdo una cosa, es decir, hoy en día está muy de moda decir que quien está con el presidente está con el poder. Esto no es así. El poder siempre es una trama compleja y hay muchos poderes que están en juego. Cuando Obama tomó la presidencia de la República hace unos años en Estados Unidos, él dijo, bueno, yo sé que voy a estar acotado. Y entonces, por supuesto que hay una gran cantidad de poderes. De entrada, en nuestras democracias representativas hay 3 poderes establecidos: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Tener el ejecutivo da poder, pero no da todo el poder. Tener el ejecutivo del Congreso da más poder, te permite hacer más cosas, pero todavía tienes que negociar con el Poder Judicial. Pero además de estos poderes, tienes a los poderes fácticos, tienes el poder del dinero, tienes el poder de los negocios, tienes a los poderes multinacionales, tienes a los poderes regionales, tienes a los poderes delincuenciales y tienes, por supuesto, al cuarto poder. Entonces, yo sí creo que lo que tenemos que hacer es, ahora sí que como los sectores ultraconservadores hablan de hacerle contrapesos al Congreso y al presidente, bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacerle contrapesos, por ejemplo, a los actores del Poder Judicial, porque no es posible que un juez de manera individual de repente cancele una reforma eléctrica tan importante como la que había aprobado el Congreso hace poco. No es posible, por ejemplo, que en América Latina estén en riesgo los proyectos progresistas, ¿no? Cuando se unen, por ejemplo, el Poder Judicial y el cuarto poder y hacen lo que nosotros conocemos como lawfare o guerra judicial, ¿no? No hay que olvidar que en las últimas décadas todos los golpes que se han dado a los gobiernos progresistas de América Latina se han dado desde los otros poderes, a veces es desde el Congreso, a veces desde el judicial y de los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que creo que sigue, pues, es la profundización del proceso. Y yo creo que es a lo que hay que apostarle. O sea que, de acuerdo a lo que dice Rafael Barajas, John Ackerman, esto no se termina hasta que se termina y no necesariamente será hoy con la jornada electoral. ¿Cuál es tu perspectiva? Después de esto, ¿qué? Pues tenemos que ver los resultados, querido Vicente, colegas. Apenas están llegando ahorita. Yo creo que estos estados bisagra, como Campeche, Sonora, Chihuahua, dependiendo de cómo salga uno o el otro lado, vamos a poder tener una buena evaluación sobre el arrastre que trae la 4T entre la opinión pública, y sobre todo en estados muy difíciles. Estos estados del norte y del sur de la península no son territorios de izquierda, ¿no? Históricamente, el PRD en su momento, cuando era de izquierda, nunca llegaba a tener más de 10, 15% en estos estados. Ahora, si Morena logra ganar las gobernaturas, hablando muy concretamente de esos estados que mencionó, Chihuahua, Sonora y Campeche, por ejemplo, esto va a implicar una vuelta histórica muy importante en esos estados, pero también un símbolo para todo el país. Por otro lado, un estado como San Luis Potosí, la aparente derrota de Morena, pues no es buena señal, ¿no? Ahí tenemos a una cultura política pues muy arraigada, muy específica. Mira, antes votaron por el Bronco y ahora podríamos tener el caso de un Samuel García de gobernador. La verdad es que estos señores colegas y señoras de Nuevo León, yo no los entiendo, ¿no? Ir del Bronco a Samuel García, parece que pues como que no han entendido que están en otro momento histórico. Michoacán también es un estado clave, ¿no? En que Morena tuvo que cambiar su candidato y finalmente entra alguien pues muy joven, un militante desde dentro del partido, con un perfil similar al de Loera en Chihuahua. Me atrevería a decir que solamente, incluso en Chihuahua, en Michoacán, Morena
puso en la boleta como candidatos de gobernador a personas jóvenes desde dentro con esta lealtad a la causa original de Morena. En todos los otros estados pues, han sido o gente externa o viejos militantes de otros partidos que podrían ser muy leales a la causa Andrés Manuel, pero no se forjaron como líderes dentro de Morena. Entonces, Chihuahua y Michoacán, si Morena logra ganar esos dos, Ramírez Bedoya y Juan Carlos Loera, podrían llegar a ser realmente figuras muy importantes a favor de la continuidad y la revitalización de esta cuarta transformación. Con respecto al Congreso, pues veremos, Morena ya controla la mayoría, si mantiene esa mayoría, pues sería una señal importante, pero algunos también estaban fantaseando o imaginando, esperando que posiblemente Morena junto con sus aliados podrían llegar a tener incluso 2/3 partes del Congreso para poder lograr sus reformas constitucionales, muchas que están todavía pendientes. Veremos, al parecer no va a ser tan fácil, pero sí, como dice Rafael, si se consolida esa mayoría, vamos a tener 4T para el rato. Yo quiero